La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Bronx, Nueva York, te invita a ver Definitivamente Jesús. Esa es una manera de Dios revelarse al hombre. Esta revelación es la revelación máxima y final que Dios ha dado de sí mismo. Aquel verbo que siempre había expresado el misterio de la deidad y había sido el agente de la creación, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, esa palabra que solamente se escuchaba en el principio, porque Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver. Esa palabra, ese verbo se hizo carne. El Dios invisible que no se podía ver se hizo visible y habitó en medio del pueblo de Israel. Y Hebreos el capítulo 1, el verso 1 al verso 3, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Hebreos el capítulo 1. Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la manifestación más grande de Dios al ser humano. O sea, Dios se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, dejó el cielo de gloria por la vergüenza de la cruz. ¿Sabe para qué? Para abrirnos un camino, para que a través de ese camino usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Y ese camino Él muy claramente lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación, solamente en Jesucristo hay vida eterna. Ahora, otro medio de Dios revelarse al ser humano es a través de la Biblia. Y ahí en la Biblia podemos encontrar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa historia de nuestro Señor Jesucristo se da a conocer por medio de un libro. Y ese libro es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo el capítulo 3, el verso 16. Dice, segunda de Timoteo el capítulo 3, el verso 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Como cuando el jefe le dicta una carta a su secretaria. El jefe está dictando esa carta, está diciendo las palabras, pero es la secretaria la que escribe. Pero es el jefe quien está dictando las palabras. Los apóstoles escribieron la palabra de Dios
pero fueron inspirados por Dios. Dios fue quien dio esas palabras. ¿Con qué fin? Con el fin de enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe por qué? Porque al cielo no va a entrar cosa inmunda. Porque la Biblia lo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta palabra es la que nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos de vivir diariamente, cómo debemos de conducirnos diariamente. Esta palabra es la que cada día nos ayuda a crecer, a madurar espiritualmente, para que podamos llegar a esa medida, a esa estatura de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Ahora tenemos otra revelación, y la última que vamos a mirar en esta tarde, ya para terminar, y es la revelación subjetiva. Y busqué en el diccionario esa palabra subjetiva. ¿Qué quiere decir esa palabra? Y dice: fenómeno psicológico que solo puede ser conocido por quien lo experimenta. O sea, esa revelación subjetiva solo puede ser conocida y entendida por aquel que lo experimenta. Cuando tú te estás comiendo un plato típico de tu país en un restaurante, y de pronto llega alguien y te ve y te dice: ¿está rica? Y usted le dice: sí, está sabrosa, porque es usted quien la está probando. Está sabrosa. Y le dice: ¿será que yo también pido una de esas? Porque él dice que está sabrosa, él es el que está experimentando el sabor. Por eso es que, hermano, nadie puede entender lo que nosotros sentimos cuando llegamos a este lugar. Solamente somos nosotros lo que sentimos, los que experimentamos lo que Dios hace en nuestra vida. Y solamente la puede experimentar aquel a quien Dios le quiera dar esa experiencia. Pero qué bueno es cuando nos dejamos o le abrimos el corazón a Dios para que Dios obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Por eso esta revelación es obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, quien la imprime en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo tiene que decir allá en Gálatas, el capítulo 1, el verso 15. Gálatas dice, o el apóstol Pablo a los Gálatas tiene que decir: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Quién fue el que le reveló? Dios, cierto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Todos nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo, o si alguno no la conocía, el apóstol Pablo era un judío de esos celoso de su tradición, tenía su religión. Y solamente una intervención divina podía transformar a este hombre fanático judío, porque era celoso de su religión y por eso perseguía a los cristianos. Pero déjeme decirte, cuando Dios obra en la vida de un ser humano, hace un cambio total. Hace un cambio total. Ese hombre fue transformado de un celo fanático judío a un celo misionero cristiano.
Ahora predica el evangelio, lo vemos en la palabra de Dios, predicando el evangelio y diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así que, hermano, es Dios el que revela los secretos y las cosas ocultas que usted y yo no conocemos. Por eso debemos de tomar ese verso o esa palabra que nos dice Jeremías allá en el capítulo 33, el verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente lo único que tú tienes que hacer, lo único, estimado amigo que estás en esta tarde, en este lugar, lo único que tú tienes que hacer, si de pronto no conoces muchas cosas que van a suceder, si de pronto no te ha sido revelada la palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es clamar a Dios, orar a Dios y decirle: Señor, revélame tu palabra, revélame ese plan de salvación que tú tienes para la humanidad. Quítame esta ceguera espiritual para que yo pueda ver con claridad esas promesas que tú tienes para el hombre, para el ser humano. Y ábreme los oídos espirituales para que yo pueda entender tu palabra. Si el Señor te ve interesado, déjame decirte algo: Dios te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dijeron: mira, unos dicen que es un profeta, otros que Elías, otros que Moisés. Y el Señor les dijo: bueno, eso dicen la gente, pero ustedes que siempre están a mi lado, ustedes que me siguen, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, el más atrevido, le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. O sea, toda la revelación que venga a nuestra vida, hermano, es porque Dios nos la ha dado. Es porque Dios nos la ha dado. Y si tú quieres que Dios te revele tu palabra, que le revele su palabra, hermano y amigo, tienes que estar interesado, como lo estás haciendo en esta tarde, en este lugar. Porque vuelvo y lo repito, el solo hecho de usted estar en esta tarde, en este lugar, déjeme decirte, el estar diciendo a Dios que usted está interesado en conocer más de Él, que usted está interesado en conocer su palabra, que usted está interesado en conocer el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que sea Él obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Solamente tenemos que abrirle nuestro corazón, solamente tenemos que abrirle nuestra vida para que Él obre de una manera especial. Él dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a orar. Y vamos a orar por cada uno de los amigos que están en esta tarde, en este lugar, una vez más, para que Dios sea obrando de una manera especial en cada una de sus vidas, para que Dios le revele el evangelio, para que usted pueda entender la verdad del evangelio y para que usted pueda entender quién es Dios, para que usted pueda entender quién es Jesucristo. Amén. Y si hay alguien en esta tarde interesado o que haya entendido la palabra de Dios y quiera entregar su vida al Señor Jesucristo, déjeme decirte, esta es la mejor oportunidad. Esta es la mejor oportunidad. No dejes para mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Así que levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz y digámosle: Señor, ayúdanos en esta tarde. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has brindado de estar en esta tarde, en este lugar, delante de tu divina presencia, compartiendo con mis hermanos, compartiendo, Señor, con los amigos que nos han visitado. Señor, tú no quieres que las almas se pierdan, sino que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Hay una gran necesidad en esta tarde, Señor, una necesidad de una revelación. Tal vez en esta tarde hayan amigos que no entienden tu palabra, Señor, que aún no conocen el plan de salvación que tú tienes para la humanidad, Señor, pero tú conoces en esta tarde su deseo, tú conoces en esta tarde su anhelo, y el solo hecho de estar en esta tarde, en este lugar, es una bendición, Señor. Por eso te pido por cada uno de ellos que los bendigas de una manera especial, Señor, que quite esa ceguera espiritual de cada uno de sus ojos espirituales, para que puedan entender y ver con claridad, Señor, lo que nosotros vemos. Y quita, Señor Jesús, o abre sus oídos espirituales para que puedan entender tu palabra. Te lo pedimos en esta tarde, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Él volverá allá en las nubes a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe. El tiempo es corto ya. Sigue adelante y una corona nos dará. Él volverá allá en las nubes a levantar un pueblo que le ha sido fiel. Él volverá. Sí, Señor. Pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final.